Bueno, buenos días. Si alguno está conectado, estamos esperando, por supuesto, que se conecte el resto de las personas. Estamos todavía a tiempo, así que gracias por participar de este webinar. Por temas técnicos, no me van a poder ver a mí, solamente las filminas. Calculo que son más interesantes que verme a mí, pero nada, estoy acá atrás compartiendo el contenido con ustedes como siempre. Bien, vamos a esperar un minutito más y empezamos. Bueno, vamos a empezar este nuevo webinar que les vamos a ofrecer, que trata sobre coalescencia líquido-gas. Esencialmente vamos a recorrer algunas cuestiones que tienen que ver con cómo dimensionar un filtro coalescente para colocar en una corriente de gas y separar de él las impurezas líquidas, y algunos criterios para tener en cuenta sobre otras tecnologías y para poder evaluar tanto ofertas de Pol como de otras empresas. Em, y recorreremos algunas cuestiones técnicas, algunas un poco más sencillas de entender, algunas un poco más complejas, pero lo que les voy a pedir es que no duden en preguntar. Hay una posibilidad de hacer preguntas por escrito en una sección a la derecha, creo que está en el panel de ustedes, para poder verlo, arriba a la derecha, que tiene un signito de pregunta. Ustedes pueden ahí escribir sus preguntas y nosotros a medida que avanza la presentación vamos a ir respondiéndolas, o si no, directamente al final de la charla, y si alguna queda completamente sin responder, la responderemos posteriormente, o sea, posterior de la charla. Como les decía antes, no me pueden ver a mí por un tema técnico, no sé por qué, pero bueno, me pueden escuchar, eso ya lo tengo verificado, así que arrancamos con esta presentación. Esta va a ser la agenda que tenemos durante el día, una pequeña presentación de Paul, de qué trata la coalescencia, algunos métodos de separación que ya existen en el mercado, por qué elegimos filtración vertical nosotros por sobre otras tecnologías. De lleno nos metemos en cómo hacer el dimensionamiento de un equipo y un caso de estudio real, y algunos ejemplos de uso de los filtros coalescentes. Yo soy Mariano Greco, soy ingeniero industrial, trabajo en la industria petrolera hace ya más de 14 años, he pasado por varias empresas, siempre ligado a lo que es el oil and gas. Actualmente en Pol soy responsable de la Patagonia principalmente, también del área de Bahía Blanca y de las refinerías metropolitanas, salvo la de Action, el resto están bajo mi órbita. Y también, bueno, la provincia de La Pampa, que son unos nuevos productores de gas y petróleo de Argentina. ¿Y por qué estamos acá? Bueno, espero en realidad poder responderles, que ustedes mismos respondan a esta pregunta y que esta charla les agregue valor. ¿Qué es Danaher y qué es Pol? Pol es parte de un conglomerado de empresas que se llama Danaher Group, que adquirió Pol allá por el 2015, creo, y que se dedica nada, a potenciar esencialmente las empresas. Hoy formamos parte de una sección, de una división que es más que nada industrial, y contamos con plantas, como pueden ver ahí, tanto en Estados Unidos como en Europa o Asia, pero principalmente nuestras plantas están en Estados Unidos. Dentro del paraguas de Danaher hay un montón de marcas de biotecnología, industriales, dentales, diagnósticos. O sea, realmente es una empresa muy, muy global. eh, es un lugar realmente muy interesante para trabajar. Pol es una empresa que se fundó en 1946 y como dato importante, o sea, si bien fabricamos filtros, somos una empresa de tecnología esencialmente. Hace un par de años teníamos más de 10.000 patentes registradas de tecnología de filtración y separación. Por lo que ustedes ven un cartuchito de papel pelizado, bueno, atrás de eso hay realmente un desarrollo tecnológico y una patente muy importante. Participamos desde el programa Apolo del alunizaje hasta el proyecto Manhattan también en los inicios de la empresa.
¿Cuáles son los productos que Paul comercializa? Bueno, desde filtros de superficie a filtros de profundidad, también sistemas integrados, sistemas coalescentes líquido-gas, también coalescencias líquido-líquido, que es un tema que vamos a tratar dentro de un mes en otro webinar. Eh, Fabricamos filtros del tipo polimérico, también celulósico, metálicos y cerámicos. Y estamos trabajando ahora en una plataforma nueva que se llama Additive Manufacturing, que es esencialmente imprimir filtros en 3D para descentralizar un poco la producción de las fábricas americanas, empezando hoy en día con filtros metálicos. Así que hoy Paul toma un filtro metálico que ustedes tienen y puede rediseñarlo y hacerlo seguramente más eficiente y posiblemente más económico para trabajar en las plantas actuales. Otro servicio que ofrece Paul es el servicio de laboratorio de campo, nosotros denominamos SLS, donde vamos con nuestros equipos, con nuestro técnico, tomamos una muestra de la corriente de gas o la corriente de líquido y determinamos la contaminación que tiene, su porcentaje, y en función de eso se hace alguna recomendación sobre qué tipo de tecnología utilizar para poder tratar esa contaminación. Esto pasé muy rápido porque es un poquito la introducción, así que ahora vamos a empezar un poquito más de lleno con el contenido específico. ¿Qué es la coalescencia? La coalescencia es un principio por el que separamos un contaminante líquido de una corriente de gas, en este caso. Coalescer significa juntar, y eso es lo que realizan los equipos nuestros, o sea, juntan partículas líquidas de contaminación. Generalmente los contaminantes suelen presentarse como condensados o aerosoles que ingresan, bueno, a las plantas de tratamiento y es lo que realmente queremos evitar. Los contaminantes que se presentan en las corrientes son sólidos o líquidos. Los sólidos generalmente se trata con filtros de partículas y los líquidos específicamente con sistemas coalescentes. Esto lo menciono porque muchas veces se suele especificar un sistema coalescente para atrapar sólidos también y realmente no es su función. Es como desperdiciar dinero. Esa es la realidad. Hay formas más económicas de retener contaminantes sólidos que utilizando un filtro coalescente para eso. Dentro de los contaminantes líquidos puede haber agua, aceites, hidrocarburos livianos o pesados, emulsionantes y otras cosas que se le meten a las corrientes en pozo o mismo dentro de los procesos industriales. Eh, con el tema de los sólidos, como les decía, es muy importante conocer qué cantidad de sólidos puede tener o no una corriente de gas para determinar de esa forma la vida útil del filtro coalescente y recomendar o no una prefiltración de particulado para así que el sistema sea mucho más óptimo y más económico en su operación. El proceso de coalescencia en sí, lo que trata, como dijimos antes, es eliminar el contaminante líquido mediante una serie de procesos que son la captura de las gotas pequeñas. Nosotros trabajamos con gotas de 0,1 micrones en adelante, y esto se hace por un mecanismo difusional. No voy a entrar en detalle de eso, pero es importante que lo conozcan. Las gotas se absorben en las fibras y van recorriendo las fibras en el sentido de circulación de gas. Después estas gotas tienen un crecimiento o coalescencia en sí, y aumenta su tamaño a tamaños milimétricos ya. Esto sucede porque las gotas van recorriendo las distintas fibras del material y se van cruzando y van creciendo en tamaño. Después, las gotas estas se expulsan fuera del medio coalescente cuando ya tienen un tamaño suficiente, que eso es parte de nuestro trabajo de cálculo de los equipos, se desprenden de las fibras, salen, y después el medio filtrante Paul tiene un sistema adicional que evita que esas gotas vuelvan a ingresar al cartucho y puedan ser separadas de la corriente gaseosa. Acá lo que pueden ver es un poquito el tamaño de gotas estándar que se suelen encontrar. Cuando hablamos de gotas, estamos hablando prácticamente de cosas imperceptibles por el ojo humano. Son cosas muy finas en el orden de los micrones o los submicrones. Es muy importante notar esto. Em, Generalmente lo que solemos encontrar en nuestras cañerías es producto o de atomización o condensación. Y como pueden ver, la condensación en general hablamos de un rango que va de los 0,3, 0,5 micrones de tamaño de gota hasta en el mejor de los casos 8, 9 micrones. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esto es un poco el perfil de contaminante que encontramos en las líneas, y ahora vamos a ver por qué un tipo u otro de separadores pueden funcionar o no. Entramos un poquito ahora de lleno en lo que es la parte mecánica de la separación coalescente. Esencialmente en las plantas solemos tener estos equipos que se usan, se van a seguir usando y tienen su función específica, como un knockout drum, donde uno espera que la corriente sucia, mezclada entre gas y líquido entre, se expanda el gas, se separa una gran cantidad de líquido, incluso se puede generar cierta limpieza de ese gas o del líquido también.
Y sirve para esto, para unas primeras separaciones, es muy eficiente para esto, pero obviamente no discrimina entre líquidos gruesos, o entre líquidos, sí, más gruesos, más finos, entonces de 300 micrones para abajo no hace ningún tipo de separación y eso sigue siendo arrastrado por la corriente gaseosa. A veces estos equipos tienen incorporados de misters adentro de los recipientes, pero trabajan con muy baja eficiencia por las condiciones de proceso que tienen y a veces incluso se empapan. Otra tecnología que solemos encontrar son los separadores centrífugos, donde obviamente mediante fuerza centrífuga lo que haces es o sea, superar la fuerza que tiene la gotita condensada, podría ser, adherida a la molécula de gas y las separás así, haciendo fuerza centrífuga. Esto suele funcionar generalmente bien para gotas de más de 10 micrones. El tema es que tenés consumo de energía, es un equipo que requiere supervisión, o sea, no es un equipo estático como estamos acostumbrados a ver los filtros que los dejás y cada tanto le cambias los internos nada más. Entonces, no se suele utilizar demasiado. Entremos en una tecnología un poquito más avanzada, se podría decir, súper utilizada y súper conocida por la mayoría de ustedes, que son los de Mister o los Veinpack. Esencialmente lo que pasa acá es que el gas ingresa al equipo, ya sea horizontal o vertical, genera una expansión, en esta primera expansión expulsa una cantidad de líquido que está cargada, y luego pasa por el de Mister o Veinpack, ya sea vertical u horizontal, y lo que hace es pasar a través de esta malla, que es el de Mister, en el caso del de Mister, y esta malla es como que simula un camino intrincado de fibras y las gotas van recorriendo esas fibras metálicas y van adosándose entre sí, creciendo en tamaño. Un poquito el problema que tiene esto es que la corriente de gas tiene el mismo sentido que la corriente de líquido, entonces si las gotas no se forman del tamaño correcto, no coalescen y son arrastradas por la corriente de gas, aparte de otros problemas. En el caso o sea, de los Vane Packs, funcionan un poquito mejor que los de Mister en respecto de la cantidad de líquido que pueden tratar, pero también tienen algunos problemas inherentes de diseño que no se pueden salvar con esto. Generalmente con las chicanas o Vane Packs se habla de que pueden tratar también mayor contaminación sólida que los de Misters, porque al no tener estas fibras adentro, no se tapan con la contaminación sólida. Un problema frecuente que tienen los dos sistemas es que están diseñados para una condición de proceso determinada y cuando la planta trabaja fuera de esa condición de proceso, ya sea porque baja la velocidad del gas, aumenta o disminuye el caudal, el sistema pierde drásticamente eficiencia, pero drásticamente, a valores de 10, 15% de caudal menor al que están calculados, estamos hablando de eficiencias que bajan al 80, al 60% respecto de lo que fue calculado originalmente. Acá podemos ver un poquito más sobre la mecánica de la separación del demister. No es para meterse de lleno en una ecuación, es simplemente para que lo tengan para que lo puedan visualizar. Las variables que importan para el cálculo del demister son la densidad del líquido y la densidad del gas. Y obviamente o sea, esto llevado adelante a través, o sea, multiplicado por una constante, que ahí pueden ver algunos de los valores de la constante, insisto, es a modo informativo. Acá lo que pueden ver más que nada es las diferencias entre un demister y un Vane-Pack en lo que respecta al tratamiento del gas, para que vean que los Vane-Packs son capaces de tratar mayores velocidades, como pueden ver en el cuadro de la derecha, o bueno, mayores caudales de gas. Esto no quiere decir que un sistema sea más eficiente en la separación de líquidos que el otro, sino que se piensan para un tipo u otro de corriente. En el cuadro también pueden ver una relación entre la velocidad del gas y la eficiencia de separación de las gotas de estos dispositivos. Es importante ver esto más que nada para que puedan apreciar que estos sistemas, como les decía antes, son muy sensibles a los cambios en las condiciones de proceso. No voy a ir a fondo con esto porque no tiene sentido, es para que ustedes lo entiendan y sepan que cuando quieren comparar un demister o una chicana con un filtro coalescente de alta eficiencia, hay una gran diferencia no solamente en la tecnología, sino en cómo se va a comportar ante las variaciones de proceso que pueda recibir. Es típico encontrar delante de un compresor un filtro de demister. Cuando el compresor está trabajando en las condiciones máximas, genial, pero cuando el compresor está trabajando a un 30, un 40% por debajo del caudal de diseño, el demister prácticamente no separa la contaminación y todo eso llega al compresor.
Otro tipo de coalescentes que se encuentran en el mercado son los horizontales, que se conocen como separadores polvo líquido, que esencialmente tienen tres secciones. La primera que es la de los cartuchos, que esta está más pensada para retener el particulado sólido. Eh, Cuando entra algún slag o bolsón de líquido, los slags van directo a los cartuchos y se empapan los cartuchos, y esto aumenta también rápidamente el diferencial de presión. La separación acá se da un poco por expansión de los gases al entrar al recipiente, pero gran parte de las gotas después chocan con los cartuchos y siguen el recorrido con el gas hasta la segunda etapa de separación. Eh, a su vez, el cartucho, cuando hace pasar el gas de afuera hacia adentro, realiza una separación de gotas o una coalescencia de gotas, pero como este camino que va de afuera hacia adentro, lo que hace es pasar de un volumen mayor a un volumen menor, lo que hace es aumentar la velocidad del gas por ese, o sea, dentro del cartucho. Entonces, esto termina pasando de la parte uno, o sea, de la parte de los cartuchos a la parte 2, donde ahora vamos a hablar, a mucha velocidad, y esto termina destruyendo las gotas que se hayan coalescido. Entonces no tiene, o sea, no se aplica, o sea, no se evalúa generalmente la coalescencia del lado de los cartuchos. En la segunda sección, que es la sección del vane pack, es donde sucede la verdadera separación. Entonces acá lo que viene es el gas a alta velocidad que es expulsado de los cartuchos, se expande y choca contra el vane pack o demister. Y acá caemos un poquito en lo que hablábamos antes, la eficiencia que tenga el demister o vane pack en función del tamaño de gota y de la condición del proceso que pueda variar o no. Entonces, al fin y al cabo, esto lo que le aporta a un sistema de vane pack o de emister es solamente una prefiltración de partículas cuando esperamos tener una corriente sucia. O sea, es un sistema que se usa mucho en pozos maduros, donde siempre sale lo mismo, donde el caudal no varía, donde se bombea y sale, listo. Acá funciona bien, pero no en pozos que tienen una dinámica distinta de trabajo. O sea, esencialmente en Neuquén no funciona. Una tercera parte, bueno, que eso seguramente ya todos lo conocen, que es la parte de abajo donde se colectan los líquidos. Acá se colectan líquidos tanto en la primera etapa como en la segunda, pero nada, es un tubo adicional que hay que poner con soldaduras, juntas. Es como una tecnología que ya prácticamente las petroleras han dejado de usar, salvo como les decía, en yacimientos muy maduros donde esto se deja y nada, no importa demasiado lo que pase con esa corriente de gas. Así como un punteo rápido, estos son los sistemas de POL, que son sistemas de alta eficiencia verticales y que se diferencian de los anteriores principalmente en que los slags no impactan sobre los cartuchos, si pueden ver entran por abajo, sino que caen en la primera cámara de drenaje y ahí, bueno, puede agregarse alguna preseparación y demás que después vamos a avanzar sobre esto. En este caso, el flujo de gas en los cartuchos va de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y esto ayuda a controlar la velocidad del gas de salida y evita esto que se destruyan las gotas que coalescieron y vuelvan a reingresar a la corriente. Y como les decía antes, en la primera etapa de donde entra el gas, se puede colocar alguna preseparación para aumentar la eficiencia. Como resumen, los sistemas de separación que tenemos, que solemos encontrar, los pueden ver en esta filmina. La gran diferencia que tiene el sistema que ofrece Paul con los tradicionales es que puede tratar gotas muy pequeñas, desde los 0,1 micrones en adelante, como digamos los condensados arrancan en esos rangos, 0,3 más o menos, y a su vez no tiene sensibilidad a los cambios de caudal. Acá hay un resumen un poquito más claro. Es un equipo que trabajando máximo caudal o al 10% del caudal de diseño se para exactamente igual que cuando estaba trabajando en su máxima condición. Mantiene la misma eficiencia, en el caso nuestro es 0,1 partes por millón aguas abajo del sistema. Así que realmente es muy eficiente y se adapta a los cambios en las condiciones del proceso, que eso es algo muy importante. Acá pueden ver en este cuadro el resultado de algunos ensayos que realizamos con el sistema este que le mostramos antes de laboratorio de campo, que hicimos tanto en Argentina como, bueno, otros que trajimos de la Corporación de Medio Oriente. Y acá pueden ver los distintos sistemas instalados, que no son filtros de alta eficiencia, y también algunos filtros verticales, que se los vende como de mayor eficiencia, pero realmente no lo eran, porque le faltan unas características a los internos que después vamos a ver y pueden ver la cantidad de líquido que dejan pasar. Y a veces uno piensa algunas partes por millón, como puede ser ahí 49, 13 partes por millón, pero cuando lo traducimos a cantidad de litros, es un montón.
O sea, realmente es un montón de líquido con el que tiene que tratar esa planta, que no está diseñada para tratar con ese líquido, en el caso de una planta de aminos, una planta de TEG. eh, y nada, pudiendo realmente evitarlo colocando un equipo, o sea, un equipo bien dimensionado delante de la planta. Y bueno, ahora entramos de lleno en lo que son los sistemas de alta eficiencia que Paul fabrica. En esta imagen pueden ver claramente cómo está fabricado un cartucho coalescente Paul y la forma en que sucede el crecimiento de las gotas de adentro hacia afuera. En la figurita de la derecha pueden ver un poquito cómo lo que sucede, le decíamos antes, que el gas va de adentro hacia afuera. Entonces, esto lo que hace es que las gotas tengan que ir pasando por un patrón de fibras que está dispuesto de una forma específica, no aleatoria, para que se genere un camino, o sea, un camino entrecruzado entre varias fibras para que las gotas vayan pasando de una fibra a la otra, chocándose entre sí, creciendo en tamaño, hasta que llegan a la parte exterior del filtro y ahí pueden ser separadas. El cartucho, pueden ver, está construido por un almacén inoxidable y ahí se soporta un medio filtrante de fibra de vidrio resinado y que está dispuesto en forma plisada, o sea, es como una manta que se arruga. Y esto termina en una capa de drenaje exterior de poliéster, que tampoco es un tema menor, o sea, tiene un recubrimiento de poliéster exterior, que esto previene la reentrada del líquido una vez que se separó. También esta capa puede ser de polipropileno, si lo que vamos a tratar es con una corriente de aminas, porque la amina ataca al poliéster. Entonces tenemos una serie de cartuchos para corrientes normales y otras para tratar con aminas. Y aparte nuestros cartuchos se diferencian de los competidores porque tienen un tratamiento en la fibra que se llama, o sea, que es un tratamiento tipo teflonado, que lo que genera es que haya menor, o sea, menor adherencia de las gotas a las fibras y esto permita que coalescan o sea, con mucha más facilidad. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Eh, un- Primero, fíjense, en el gráfico de la izquierda se puede ver cómo impacta en el proceso de coalescencia un mal cálculo de los equipos. En el segundo gráfico podrían ver que la velocidad de las gotas a través del medio filtrante puede ser muy grande y esto lo que genera es que las gotas no lleguen a chocar entre sí y a coalescer dentro del medio filtrante para ganar tamaño suficiente. Entonces, cuando salen son muy chiquitas, no tienen suficiente peso y el gas las arrastra. Esto sucede cuando se aumenta el caudal de gas por encima de lo que estaba calculado o porque el equipo se subcalculó, se diseñó incorrectamente. Esto también pasa cuando a un equipo se le colocan pocos cartuchos por querer ahorrar cartuchos y se tapan algunas entradas de lo que fue el diseño original en caso de filtros que están trabajando hace muchos años. A veces se puede hacer esto, pero hay que consultar con el tecnólogo para que resimule la situación nueva de proceso. En el segundo grafito pueden ver que en este caso la velocidad del gas a la salida del filtro es muy elevada. Llamamos velocidad anular a esta. Entonces, a pesar de que se pudieron coalescer las gotas y tomaron un tamaño correcto, el gas sale a tanta velocidad que igual las arrastra. Esto generalmente se da cuando el espacio entre cartuchos no es lo suficientemente grande. Entonces la velocidad es una función del área disponible que tiene el gas para expandirse. Entonces, al haber muy poquita distancia entre cartuchos, esto hace que la velocidad de salida sea muy alta y arrastre las gotas. A la derecha pueden ver un poquito los gráficos, primero el de arriba, de cómo es una disposición típica de cartuchos de Paul, donde realmente se mantienen distancia entre cartuchos mínimas para garantizar que esta velocidad anular no arrastre las gotas, a pesar de que en ese recipiente podrían entrar más cartuchos, como se puede ver fácilmente. Y abajo a la derecha pueden ver un gráfico que muestra una relación entre el líquido que puede separar un sistema en función de la velocidad del gas, bueno, y la velocidad del medio, o sea, la velocidad del gas a través del medio también. Es un poquito solamente así descriptivo. Y acá no es para que se vuelvan locos con las fórmulas, pero sí para que retengan algunos conceptos que son un poquito importantes para entender. Voy a leer algunas cosas para que queden claras y no se me pasen. Como les mencionamos antes, si un equipo está mal dimensionado, este no va a separar la cantidad de líquido que esperamos. Las magnitudes que pueden definir un mal dimensionamiento son estas cuatro que les presentamos acá. En general, nosotros hacemos estos cálculos a través de un software propio que realiza sucesivas iteraciones sobre estas variables y otras para determinar al fin y al cabo el menor tamaño de equipo posible para cumplir con los requisitos de proceso que se están buscando. Lo primero que analizamos es la velocidad a través del medio, VMED,
como tenemos ahí, que es un promedio de la velocidad del gas a través de una sección del medio filtrante. QA es el caudal actual con las condiciones del sistema, N es el número de cartuchos y AMED es el área media o sea, es el área del medio filtrante para un cartucho. No importa demasiado los términos, simplemente que entiendan de qué se trata. Si la velocidad a través del medio filtrante es muy elevada, como vimos antes, las gotas no llegan a coalescer y salen del cartucho con un tamaño pequeño, con poco peso, y son arrastradas nuevamente a la corriente, que es lo que veíamos acá en el gráfico del medio de la izquierda. Después, velocidad anular. Como les decía antes, es la velocidad del gas en cada una de las secciones transversales del recipiente. O sea, si bien nosotros genéricamente lo hablamos como que es la velocidad del gas de salida, la velocidad anular se calcula en cada una de las secciones transversales a lo largo de toda la altura del recipiente. La velocidad se considera que es cero en la base del cartucho y llega a un valor máximo en la parte superior del cartucho. Acá en estos términos de vuelta, bueno, QA es el caudal actual y AN es el área transversal disponible entre el recipiente y lo que no consumen los cartuchos. Como les decía antes, la separación entre cartuchos es muy importante. Como se puede ver, entre menor sea el espacio que queda entre los cartuchos, o que haya más cartuchos disponibles, como les decía, la velocidad anular va a ser mayor, con el riesgo de que esto termine arrastrando las gotas nuevamente a la corriente. Un tercer factor, que es re importante, justamente, velocidad crítica se llama, que es la velocidad a la cual la gota coalescida que se generó dentro del cartucho va a ser arrastrada nuevamente dentro de la corriente. No vale la pena entrar en detalles de cómo se calcula esto. Y por último, la velocidad anular máxima, que es la velocidad, que esta velocidad se calcula en la parte superior del cartucho, porque vendría a ser el punto de mayor velocidad. Y en función de esta se diseñan realmente los sistemas de separación. K es un factor de mejora de la velocidad, que ahora vamos a hablar de eso, y BC es la velocidad crítica que hablamos antes. Por ejemplo, en el caso de los coalescentes comunes, o sea, de los filtros de cartucho coalescentes comunes, el factor K se considera 1. En el caso de los filtros coalescentes POL con tratamiento superficial de sus fibras, el factor K se considera 3.1. Entonces, podemos decir realmente, o sea, podemos calcular que nuestros sistemas van a poder tratar 3 veces más velocidad anular que un sistema sin tratamiento, con todo lo que esto conlleva respecto del dimensionamiento de un equipo y de la capacidad de tratamiento de líquido. En este equipo, acá lo que pueden ver es un diseño típico de coalescente POL, donde los gases ingresan por la parte inferior de la carcasa, como hablamos antes, y atraviesan los cartuchos de adentro hacia afuera. De esta forma se garantiza la coalescencia de las gotas, que son recolectadas, al igual que en los sistemas tradicionales, en dos cámaras, tanto en la inferior como en la superior, donde se encuentran los cartuchos coalescentes. Em, en la cámara superior se recolectan los líquidos que fueron coalescidos por los cartuchos y en la cámara inferior se reciben los líquidos que se separan del gas por la expansión que se genera o por la preseparación que se puede colocar, como ves acá a la derecha, algunos sistemas. En caso que la cantidad de líquido que tengamos sea muy grande, generalmente para nosotros muy grande quiere decir mayor a 400, 500 partes por millón, integramos dentro de los sistemas coalescentes sí o sí una etapa de preseparación, que puede ser un difusor de entrada, un demister, una caja de chicanas o una combinación de todos estos, que se colocan en la cámara inferior y se van a encargar de tratar los líquidos más gruesos del sistema. Y después a los cartuchos le dejamos la dificultad de tratar con los condensados finos, como hablamos antes de 0,1 micrones hasta 10 micrones más o menos, que los otros sistemas no pueden tratar. Nosotros generalmente a los sistemas de preseparación le asignamos una eficiencia no mayor al 80% de la cantidad total de líquidos. Es imposible caracterizar un líquido para saber qué porcentaje hay de 10 micrones, qué porcentaje de 3 micrones, qué porcentaje de 50. Es imposible. Es imposible y aparte sería esencialmente una foto estática que va a cambiar todo el tiempo, así que se trabaja con un promedio de partes por millón independientemente del tamaño. A diferencia de lo que pasa con los demisters, a nosotros no nos va a afectar el tamaño de la gota. De 0,1 en adelante, tratamos todas las gotas. Así que podemos darnos ese lujo de simplificar el cálculo del tipo de gota. ¿Quién calcula un demister? No. Tiene que hacer una aproximación de procesos mucho más, o sea, mucho más específica y por eso es que se transforman en equipos muy estáticos, que no se pueden adaptar a cambios en las condiciones de proceso tan fácilmente. Algunos detalles de en qué impactan cada uno de los elementos que se pueden poner como etapa de preseparación que hablábamos antes. Una placa de choque, esencialmente lo que hace es atrapar slags, nada más, y
y tirarlos para abajo, pero hay que tener cuidado cómo se diseña para que no aumente la velocidad de gas en el contacto con los cartuchos. El difusor de entrada es como una placa de choque con ingeniería, realmente hace una diferencia, hace una separación y genera algo muy interesante que es distribuir el gas dentro del recipiente para luego hacer contacto, ya sea con un demister, una chicana o directamente con los cartuchos, de una forma mucho más, o sea, mucho más homogénea, lo que garantiza que toda la superficie sea aprovechada mucho mejor. El demister, como hablamos antes, es un sistema que coalesce líquidos, pero generalmente no más de 10 micrones y como decíamos antes, no más del 80-85% de eficiencia. Muy importante, nosotros, o sea, para colocar un demister por normas del GPSA, o sea, por recomendaciones en realidad, hay que mantener desde el filo de la boquilla de abajo hasta la entrada del demister una distancia que es igual al diámetro interno del equipo sobre 2. Esto se calcula, se le entrega a ustedes cuando se diseña un filtro para que fabriquen o integren, se entregan estos cálculos también junto con las memorias. Y las chicanas, bueno, esencialmente como hablamos, cumple una función muy similar a los de Mister, con otro tipo de eficiencia, pueden tratar corrientes más sucias y tal vez ser un poco más, o sea, trabajar un poquito mejor con esta variación de caudal de proceso. Pero nada, esencialmente cumple la misma función. Para nosotros, una preseparación. Y entrando específicamente en algunos temitas que afectan a los diseños de los equipos coalescentes. Por ejemplo, voy leyendo esto y voy repasándolo con ustedes. El caudal máximo de gas que esperamos, mira si alguien me ha hecho un comentario. No, perfecto. El caudal máximo de gas que esperamos afecta obviamente las velocidades dentro, tanto el anular como la velocidad crítica y demás, afecta la caída de presión del equipo, que es una consulta generalmente muy interesante, y como siempre, el dimensionamiento del equipo. Las boquillas de entrada y salida que tenemos son un gran condicionante, más que nada, obviamente, para la velocidad de entrada del gas y de salida, pero esencialmente para la caída de presión. La cantidad de contaminante líquido es fundamental, conocer la cantidad y también la caracterización de contaminante líquido, porque no es lo mismo separar una molécula de hidrocarburo del gas natural que una molécula de agua del gas natural, no es lo mismo separarla del metano, no es lo mismo separar un aceite, o sea, la afinidad de las moléculas es distinta, entonces el proceso de separación tiene otras consideraciones que vamos a ver ahora rapidito vamos a hacer una simulación para que lo entiendan bien, y entonces es más difícil separar una cosa que otra. Entonces los equipos se diseñan para la condición que realmente se necesita separar o para la peor condición en este caso, para que sea posible separar desde el peor contaminante hasta el más sencillo. Y bueno, y como hablamos antes de la contaminación sólida, porque no queremos que el coalescente trabaje con contaminación sólida para que no se tape prematuramente, entonces es importante saber si hay que colocar preseparaciones o no. Respecto del diseño del equipo, obviamente, la presión y la temperatura afectan el diseño y el rating del equipo, por supuesto. La salinidad que tiene el líquido contaminante condiciona si hay que hacer alguna pintura interna, el material de las bridas, de las válvulas que van asociadas, la temperatura de operación. Generalmente en gas se habla de que si hay que separar agua se trabaja hasta 60 grados y hasta 85 grados si lo que hay que separar son hidrocarburos. Por encima de eso, ya por la combinación de presión, se empieza a evaporar. Entonces generalmente la coalescencia ahí no funciona. Casi nunca se observan o sea, estos valores más allá de estos rangos. La presión mínima de operación es importante porque al fin y al cabo la coalescencia es un proceso de empujar el gas a través de un medio filtrante. Entonces tiene que haber determinada presión mínima de operación para que ese empuje de gas funcione y no se quede trabado, así entre comillas, entre las fibras. La temperatura mínima simplemente para determinar si hay que aislar o no el equipo y aplicarle tracing, porque también cuando es importante saber que lo que condensa y lo que se separa es líquido y el líquido depende de la característica, pero en general se puede congelar. Entonces es importante tenerlo en cuenta y también si se separan aceites también pueden ser muy densos, entonces tal vez hay que elevar la temperatura. Nada, hay que analizar qué es lo que estamos, o sea, qué es lo que estamos separando para ver cómo adecuar la instalación para eso. Y nada, si hay que usar gas de línea para ver si hay que colocar botellones y demás, un detalle menor. Resumen, para empezar con algo un poquito más complicado y más interesante. ¿Qué buscamos del equipo? Que la caída de presión limpio, siempre se evalúa así, entre las bridas sea la menor posible para que impacte menos en nuestras bombas y compresores. También es importante conocer la caída de presión cuando el equipo está funcionando, que se llama en saturación, que suele ser entre un 40 y un 50%, hasta el doble
o sea, depende de lo que estemos separando de la caída de presión limpia, es re importante tratar de estirar al mayor el tiempo de recambio de los cartuchos para intervenir menos el equipo por mil consideraciones, incluyendo la económica. Em, la alta eficiencia de separación de contaminantes, por supuesto, porque ya que ponemos un equipo, queremos que funcione como lo estamos calculando. Entonces, a veces por muy poquita, realmente muy poquita diferencia de dinero en un proyecto grande, eh, se puede meter la pata y después tener que hacer una reconfiguración innecesaria de un filtro, ¿no? Que trate obviamente el mayor caudal de gas y líquido posible, para lo cual está pensado, y esto es importante que sea versátil para tratar varios tipos de contaminantes por las características de los pozos y de las corrientes que encontramos generalmente en el upstream. No tanto en refinería o en otros procesos, porque ahí las cosas son bastante más homogéneas. Y bueno, vamos a entrar de lleno ahora en cómo nosotros calculamos y simulamos nuestros equipos. Voy a parar un segundito. Como les dije antes, si tienen preguntas, por favor, háganlas en el chat, en la parte de Q&A que está arriba a la derecha. No las voy a responder ahora mientras doy la presentación. Algunas las va a ir respondiendo mi compañera Natalia, que está en línea. Y después las preguntas las voy a ver al final. Y si alguna me quedó para responder, le voy a responder ahí mismo acá en vivo. O nada, si no fueron respondidas, si no podemos, las mandaremos por mail eventualmente. Diseño de los equipos. Bueno, vamos a ver un poquito cómo simulamos nosotros y qué impacto tiene en este caso, que es algo interesante para analizar, el tipo de contaminante. Acá ven con ejemplo una corriente que es de 1 millón de metros cúbicos a 20 grados y 70 kilos de presión. Las boquillas de entrada en este caso son de 8 pulgadas y se estima una cantidad de contaminante de 100 partes por millón. Un equipo típico del upstream. Cuando simulas la condición 1, con contaminante agua, en este caso, se puede ver que el sistema puede tratar un máximo de 322 partes por millón. Lo pueden ver a la derecha, a la mitad, que está ahí resaltadito en negro. Y entonces nuestra simulación nos dice que con un equipito de 18 pulgadas de diámetro exterior y 2 cartuchos de alta eficiencia adentro, podemos tratar esa contaminación sin problemas. Ahora bien, si a esta misma simulación nosotros le cambiamos el tipo de contaminante y tratamos un hidrocarburo condensado sin cambiar nada más que el tipo de contaminante, ya pueden ver que, como les decía antes, o sea, disminuye la tensión interfacial, pueden ver ese valor en rojo resaltado ahí en la condición 2 que pasa de 34,95 dinas por centímetro a 9,49. Entonces, esto, como les decía hace un rato, hace que sea más difícil separar el condensado del gas, porque tiene más afinidad. Entonces, el sistema, o sea, tiene que hacer más esfuerzo para hacer esta separación. Entonces, lo que pasa acá es que al sistema lo reduce prácticamente el 60% de su capacidad. Esto es porque el hidrocarburo tiene que pasar más lentamente a través de las fibras para poder llegar a ese tamaño de gota que necesitamos, y a su vez hay que bajar la velocidad del gas a la salida de los cartuchos porque no va a llegar al mismo tamaño de gota que tenía el agua y puede ser arrastrada. Como nosotros acá no le dejamos cambiar el caudal, o sea, ¿cómo se dice? O sea, no vamos a tratar un caudal menor, decimos que tiene que tratar 1 millón, pero separar otro tipo de contaminante, el sistema nos dice, bueno, hace el equipo más grande. Nos tira un equipo, en este caso, de 22 pulgadas, que no es mucho más grande, también con 2 cartuchos, nos baja un poco la cantidad de contaminante que puede tratar, o sea, no más de 225, 26 partes por millón, pero nos dice esencialmente, o sea, ¿qué se lee acá? Siguen siendo 2 cartuchos, o sea, puede tratar el sistema de 2 cartuchos, pero necesita más espacio los cartuchos entre sí para que la velocidad del gas al hacer el cartucho sea más baja y entonces no arrastre las gotas de condensado con la corriente de gas. Es una pequeña diferencia, fíjense, solamente cambiamos el contaminante y ya el sizing del equipo cambia. Y eso no es un tema menor. Em, Acá puedes ver que para hidrocarburo condensado, la máxima velocidad anular, abajo a la derecha, una pequeña relación, que podemos tolerar para estas gotas es de 1,43, mientras que para las gotas de agua es de 2,52. Yo creo que no lo resalté correctamente. No, está en el cuadro de la derecha, es el cuarto valor que dice velocidad anular máxima, y ya pueden ver para la condición 1 que el agua se puede soportar hasta 2,52 metros por segundo, mientras que para el hidrocarburo no más de 1,43. Entonces todo eso condiciona el diseño del equipo. Ahora vamos a hacer otra simulación. En este caso vamos a volver a tratar el contaminante como agua, pero vamos a hacer un aumento de caudal. Entonces,
En el primer caso vamos a tratar 1,2 millones, un 20% más, y podemos ver en la simulación que el equipo puede manejar este mismo caudal sin hacer un cambio de tamaño, pero se tiene que reducir la cantidad de líquido en proporción de lo que trataba respecto al anterior. Eh, Obviamente, o sea, se presenta un equipo con una mayor caída de presión porque aumenta el caudal y no se cambiaron las boquillas, y esto nada, se refleja, pero mientras que esté dentro de los límites no habría tanto problema. Para el caso de 1,5 millones, ya es un 50% más de caudal, la simulación ya nos obliga sí o sí a agrandar el equipo. Y esto es principalmente por la caída de presión del sistema, porque nosotros fijamos un máximo de caída de presión saturado de 300 milibares. Em, Abajo a la derecha se pueden ver cuáles son las caídas de presión que terminan resultando en las simulaciones. Se puede ver que este sistema también puede seguir trabajando con dos cartuchos a pesar de haber aumentado el caudal, pero tiene que contar con más espacio, como dijimos antes, porque tiene que aumentar la velocidad de salida del gas para así permitir que las gotas colecidas no sean arrastradas. En este caso las gotas van a ser las mismas, porque son de agua, pero al tener más caudal hay más velocidad, entonces tenemos que reducir esa velocidad de salida sí o sí para que la coalescencia sea efectiva y no se arrastre. No hay demasiado para comentar acá, solamente eso que les decía. O sea, mayor caudal, más velocidad, mayor probabilidad de que las gotas sean arrastradas, entonces ahí tiene que haber esencialmente más espacio entre los cartuchos que están colocados dentro. En esta filmina pueden ver un ejemplo de una HD típica de un proyecto donde, bueno, nosotros participamos, pero al final el cliente, luego de haber trabajado un año con Paul en ingeniería y todo, decidió ir con una competencia más barata. Gracias, fue una experiencia muy interesante para mí. Bueno, esto es un documento, perdón la catarsis, discúlpenme. Este es un documento normal para ustedes en general, lo han visto mil veces, pero quiero resaltarles algunas cosas que vale la pena que acá atiendan. El caudal de gas, fíjense que generalmente se indica el mínimo y el máximo. Esto suele suceder, como les decía antes, porque hay sistemas como los de Nisters y demás que debe tenerse en cuenta cuál es el tipo de caudal que está tratando. En los sistemas coalescentes nuestros no haría falta. O sea, con conocer el máximo funciona y es más, diseñamos los equipos para tratar el máximo caudal. Así que, salvo que quieran hacer alguna cosa que podemos ver más adelante, siempre se diseñan para tratar el máximo caudal. El caudal de líquido, este sí es un dato importantísimo que muchas veces no viene informado. Y en este proyecto, bueno, este es un caudal líquido, potencialmente un caudal líquido muy elevado de 10.000 litros por día. Y bueno, nada, esto fue parte de la discusión del proceso que quedó al final en la nada, pero no importa. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que un sistema de este estilo generalmente va a requerir una preseparación, sí o sí, colocado ya sea un demister, un difusor, una chicana, una combinación de ambos, para poder tratar todo este caudal sin tener que hacer un equipo extremadamente grande para garantizar esa separación entre cartuchos, esa velocidad y demás. Entonces lo que hacemos es quitarle mucho líquido con una preseparación para que después el sistema tenga que tratar menos líquido y ya la velocidad no impacte tanto en, en el arrastre de las gotas porque va a haber menos gotas esencialmente. Eh, la presión de operación es importante para los gases, para calcular los equipos. Nosotros solemos calcular los equipos con la condición más desfavorable, que es la de menor presión, que es donde el gas presenta más volumen. Eso también suele ser una trampita que puede pasar, donde se puede calcular con la presión mayor, y nada, el equipo termina siendo más chico en ese caso, que después lo vamos a ver un poquito. Los datos de las densidades, en el caso del gas es muy importante, pero también en el hidrocarburo o en el contaminante en este caso. En esta hoja de datos había un error en la especificación donde se había indicado la densidad del agua, cuando lo que había para separar eran hidrocarburos y aceites. Entonces, como vimos antes, cambia muchísimo el dimensionamiento de un equipo cuando se ve qué tipo de contaminante hay que separar. Y por último, bueno, ven el dato de caída de presión aceptable y acá no se indica, pero a veces se suele indicar la caída de presión, o sea, en este caso es la caída de presión limpio, generalmente. Pero también es bueno conocer a nivel diseño cuál es la caída de presión saturada, porque al fin y al cabo es la que va a tener el sistema cuando esté trabajando una vez que se lo ponga en régimen. Acá vemos una simulación de esta hoja de datos que le mostramos antes, donde vamos a recorrer tres tipos de dimensionamiento para el mismo equipo en base a esa hoja de datos que vimos recién. El recomendado por Paul es el primero, el que ven acá a la izquierda, que tiene obviamente un margen de seguridad habitual que utiliza Paul y se considera, como les comentaba antes, la menor presión de trabajo, donde el gas tiene mayor volumen.
y se le otorga a la preseparación una eficiencia no mayor al 80%. ¿Por qué esto? Porque en el campo nosotros vimos con nuestros ensayos que les mostrábamos al principio en esa filmina que los sistemas no tienen las eficiencias que declaran los fabricantes del 95, 99%, sino que en la práctica no superan el 60, 70, 80, 85% dependiendo de las condiciones. Entonces, en nuestros cálculos solemos afectar la eficiencia real que sabemos que tienen las preseparaciones y no las teóricas que indican los fabricantes de preseparadores. En el segundo escenario, bueno, pueden ver, en este caso, como les decíamos, utilizamos un demister, le afectamos una preseparación del 75%, nos da un equipo de 48 pulgadas exterior con 13 cartuchos y hablando, como les dijimos antes, con un demister incorporado. Cuando vamos al segundo escenario, en este caso, le quitamos márgenes de seguridad que utilizamos nosotros en el dimensionamiento y en este caso aumentamos la eficiencia del demister al 90%, que esto ya va un poquito más en línea con lo que indican los fabricantes de Mister, y esto ya nos da un equipo un poco más pequeño, siempre trabajando con la menor presión de operación y manteniendo al contaminante como hidrocarburo y no como agua, como indicaba el HD erróneamente. Como tercer caso, que esto es interesante, para el mismo proceso podemos presentar un equipo mucho más chico. Como ven acá arriba, es un equipo de 36 pulgadas en lugar de 48, como era el original. Pero bueno, para hacer esto tenemos que ponernos un poco más creativos. Como lo indicamos antes, suponemos que que la contaminación, que el contaminante en este caso va a ser agua, como indicaba la HD, aunque estaba equivocada, y no hidrocarburos y aceite. Tomamos la recomendación del fabricante del demister y le damos una eficiencia superior al 95%, y también utilizamos la mayor presión de trabajo de gas disponible, me cuesta decirlo a veces porque va en contra de lo que hacemos siempre, y obviamente eso me genera menor volumen de gas, así que el equipo termina siendo más chico. Esto se lo quiero mostrar un poquito para que vean que con una misma HD, la seriedad con que se aborde el tema del dimensionamiento del filtro puede hacer variar realmente el tamaño de un equipo resultante y esto impacta en los costos del proyecto cuando se lo analiza exclusivamente desde el punto de vista del filtro. Obviamente un filtro de 48 pulgadas es más caro que uno de 36. Pero la verdad es que cuando uno piensa en lo que impacta este costo en el filtro completamente esquidado e instrumentado, ya estás bajando a una diferencia que va a ser de un 10, 12%. Y si metes todo dentro de un proyecto donde hay piping, fundaciones, la diferencia entre un filtro de 36 y 48 puede llegar a ser un 1, un 1,5%. Entonces, arriesgarse a hacer un filtro pequeño que al final pueda no funcionar como se está esperando por un 1% de diferencia en el total del proyecto, creemos que en general es una consideración para evaluar. Pero bueno, cada cliente tiene su filosofía de costos al final al final del día. Un poquito entrando en la parte comercial de la presentación, que es muy breve, no es el objetivo de esto, pero es para que ustedes conozcan un poco. Paul tiene dos líneas de alta eficiencia de cartuchos coalescentes. Una línea Ceprazol, que tiene diámetro exterior de 2 pulgadas y 3 cuartos, y la línea Ceprazol Plus, que tiene un diámetro exterior de 6 pulgadas. Y dentro de este diámetro exterior también tenemos una variante que se llama Medallion, que está pensada para los startups de los equipos o para tratar baja cantidad de líquidos. Como pueden ver en el cuadro, la diferencia principal entre una familia y la otra está más que nada en el caudal que pueden tratar y obviamente la cantidad de líquido que van a poder separar. Tanto la línea Ceprazol de 2 y 3 cuartos como la Ceprazol Plus tienen un tratamiento patentado en las fibras, que es como un teflonado especial, que les permite tratar mucha más cantidad de líquido que cualquier cartucho de la competencia. En los tres casos, los elementos entran obviamente en los equipos desarrollados por Paul, pero también se pueden utilizar en coalescentes de nuestros principales competidores internacionales y algunos locales también que han copiado diseños de Paul para sus equipos. O sea, se puede podemos tomar un equipo ya fabricado y reemplazarlo por cartuchos de alta eficiencia y mejorar la prestación del equipo completamente. Rápidamente, como les decía antes, los cartuchos Ceprazol y Ceprazol Plus de Paul tienen un tratamiento en la fibra que es un tratamiento de fluorocarbono, que es similar al teflón, que lo que hace a las fibras les da la capacidad de tratar mayor cantidad de líquido con la misma cantidad de material filtrante. Entonces las gotas se deslizan mucho más fácilmente sobre las fibras no se mojan,
y esto favorece el crecimiento rápido y evita obviamente que el equipo aumente mucho su caída de presión y que las fibras queden embebidas en las gotas y estas gotas sean realmente expulsadas fuera del material filtrante. Esto te genera también menor caída de presión en el sistema. Entonces, para igual cantidad de líquido y caudal de gas, un filtro tratado trabaja generalmente en un tercio de su superficie filtrante y deja el resto del elemento disponible por si es necesario tratar con excesos de líquidos o slags o un aumento de caudal no calculado originalmente. Les muestro acá algo muy interesante, como les mencionaba hace un par de filminas, que se llama para nosotros retrofit, que es una forma de hacer reemplazos directos. No solo podemos ofrecer equipos nuevos, como hablamos antes, bien dimensionados, sino que también podemos trabajar sobre recipientes que ya estén instalados en planta o que ustedes ya tengan diseñados y así procurar una mejora en la eficiencia y en la separación. Paul también pone a disposición lo que se llama la línea de retrofits. Lo que hacemos es analizar junto al equipo técnico la aplicación del problema, ver cuál es el medio filtrante más óptimo, si es un medio que ya tenemos desarrollado en función del tamaño y del largo del filtro, genial. Y si no, depende de la aplicación, se puede desarrollar con el mismo medio filtrante un filtro a medida. Obviamente siempre es que se justifique la aplicación y ustedes estén dispuestos a tratarlo. Podemos hacerlo con medios poliméricos, metálicos, cerámicos, coalescentes líquido-gas que estamos viendo acá, coalescentes líquido-líquido que vamos a ver dentro de un mes. Y como les decíamos, ya sea por reemplazo directo o adaptando filtros a las carcasas actuales. Acá pueden ver, por ejemplo, en la foto, el reemplazo de un interno de un filtro que no era POL, que era PECO. Se le reemplazó el interno por un sistema de filtración de partículas, en este caso Corless, para mejorar hasta un 15% la capacidad de gas que podía tratar el sistema y alargar la vida útil de los filtros también, porque tenía mayor capacidad de retención de sólidos. Acá a la derecha puede ver algunos de los códigos, sin mencionar marcas. Que generalmente reemplazamos con nuestros sistemas de mayor eficiencia y cuando los colocamos el cliente generalmente no vuelve atrás porque realmente nota la diferencia en la mejora. Para cerrar nuestra presentación, pueden ver acá algunos sistemas, algunos lugares donde se puede colocar los filtros coalescentes, por ejemplo en la planta de aminas, tanto a la entrada como a la salida del contactor. Podemos profundizar más esto en una capacitación de aminas. En la planta de TEC lo mismo, a la salida o a la entrada de la torre de TEC también se colocan. En las torres de secantes también se protege el secante con coalescentes líquido-gas. Las torres de absorción exactamente igual, también se separa todo el agua libre, el líquido libre se separa con el coalescente y se deja que la torre de absorción trate el agua que está embebida dentro del gas. Y algunos ejemplos, algunas fotos de filtros que hemos entregado de diversos tamaños. Pueden ir viendo las relaciones con el tamaño de las personas, el tamaño de las válvulas para que vean el tamaño, o sea, la dimensión del equipo, generación de energía, upstream, unos equipos muy grandes que entregamos en Fortino hace poco también, de 7,5 metros de alto, instalaciones más chicas como la de TECP en el Golfo. Un resumen general, no para que entren en detalle ni mucho menos, de los equipos que se fabricaron en Argentina desde el 2004 en adelante, tanto para Argentina como para el resto de Sudamérica, porque desde Argentina atendemos toda América hasta México, México exclusive, ¿no? O sea, se tiene todo fabricando desde aquí. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que la pregunta de por qué están hoy acá haya quedado respondida y satisfecha de alguna forma también. Así que, buenísimo. Ojalá hayamos sido de utilidad. Yo no sé si puedo revisar las preguntas en este formato de presentación, porque nos han cambiado la forma en que esto funciona. Así que voy a ver si puedo ver las preguntas acá. Creo que no. Bien, nos preguntan si la presentación va a quedar grabada. Sí, va a quedar grabada. Y después les voy a compartir con las asistentes el link para que puedan verla. Le voy a publicar también en mi perfil de LinkedIn. Em, perdón. Bien, me piden si les enviamos la presentación, no hay ningún problema. Eso ya lo han respondido. Eh, Perfecto, ningún problema. Bien, no se puede utilizar el puntero, perdón.
Eh, y nada, no ha habido mayores preguntas. Sí, a ver. Me preguntan si es posible diseñar un coalescente que cumpla con su función para tan amplia variación de caudal como el del ejemplo. Hay casi 5 millones de metros cúbicos entre el mínimo y el máximo. Sí, esencialmente el coalescente de Paul puede tratar esas variaciones sin ningún inconveniente. Hasta el 10% del caudal máximo lo puede tratar y sigue separando con eficiencia. Obviamente vas a tratar menos líquido porque va a entrar menos líquido en proporción, pero sí, sí, tranquilamente y como te digo, mientras que se mantenga ese mínimo caudal que se necesita para que se empuje de alguna forma el gas a través del coalescente, no hay ningún problema. Como te digo, hasta el 10% hemos trabajado sin ningún inconveniente. Em, ¿Qué tipo de simulador usamos? Nos preguntan. Es un simulador propio, o sea, lo que realiza el simulador es en realidad una serie de iteraciones entre cálculos matemáticos que no te podría entrar en detalle perfectamente cómo son, pero lo que hacen es ir trabajando con el tamaño de gota probable que se va a encontrar, con los distintos tamaños de gotas probables, va haciendo los promedios en función de las condiciones actuales del gas y va calculando las velocidades que les mostraba antes, angulares, medias, críticas, y va determinando de esa forma, con muchas iteraciones, nos termina entregando cuál es el tamaño de equipo mínimo que podemos utilizar. No podemos compartirlo este simulador, lo usamos nosotros y le simulamos a ustedes las condiciones de equipo y proceso cada vez que lo necesitan. Estoy revisando a ver si hay alguna otra pregunta escrita. Creo que no. ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, muy bien, y 55. Somos muy puntuales. Me pasé un poquito, perdón, era 45 minutos y me pasé un poquito. Bueno, no hay más preguntas, así que les agradezco mucho su tiempo. Espero haya sido de utilidad. Voy a postear el video en mi perfil de LinkedIn para que puedan compartirlo con sus compañeros si así lo necesitan. Así que nada, nuevamente gracias y espero verlos en la próxima capacitación que vamos a dar, que va a ser de coalescencia líquido-líquido. En este caso, ya no vamos a hablar tanto de diseño de equipos, sino más bien de dónde se pueden utilizar esta aplicación de líquido-líquido, que no está demasiado difundida y van a ver algunas cosas bastante interesantes y novedosas. Así que, buenísimo. Les agradezco mucho su tiempo. No me pueden ver, estoy saludándolos a través de la cámara. Que tengan un buen día.